Iniciar. Voy a detener también la transcripción. Es que no sé por qué se activa de forma automática. Uy, un segundo, por favor. Directiva. Ay, creo que se activa con... Bueno, creo que ya. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos. Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, colegas, estudiantes. Nos encontramos reunidos el día de hoy con la profesora Claudia Camila Coronado Rodríguez. Ella es licenciada en Lenguas Extranjeras de la Universidad Surcolombiana con énfasis en inglés y es magíster en didáctica del inglés y en este momento se encuentra realizando estudios doctorales en la UNADE. Básicamente y de forma muy cordial, la profesora Claudia ha aceptado acompañarnos el día de hoy y ella nos va a colaborar brindando una charla que se llama Glotofobia en Educación, bilingües emergentes en la escuela primaria, que se alinea bastante con la línea de glotopolítica y en cierta medida también con estudios de la lengua franca de las lenguas como tal y también una perspectiva un poco alternativa con respecto a los acentos, dialectos que existen con respecto a los sistemas lingüísticos. Entonces, profe Claudia, muchas gracias por estar aquí, bienvenida y el espacio es todo suyo. Muchísimas gracias, profesor John, por la invitación. Bienvenidos a todos. Pues nerviosa, pero a la vez contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Como dijo el profesor John, hoy les voy a hablar de glotofobia en educación, bilingües emergentes en primaria, porque actualmente me encuentro en Estados Unidos y se me ha dado la oportunidad de trabajar con estudiantes bilingües que hablan inglés y español en primaria. En este momento, pues trabajo con estudiantes de segundo grado. El año pasado estuve con estudiantes de cuarto grado. Entonces, toda esta experiencia, la cual ha sido completamente diferente a lo que vi en Colombia, porque en Colombia era profesora universitaria y venir aquí a enfrentarme a primaria, a un sistema completamente diferente, pues le hace a uno cambiar de perspectiva en algunas cosas. Entonces, antes de iniciar como tal la presentación, pues quiero darles a conocer la agenda. Voy a hablar sobre la definición, la historia, la glotofobia, el impacto de la glotofobia en Estados Unidos, en la educación bilingüe, obviamente en primaria. Las preguntas al final de la presentación son bienvenidas. El primer punto que tengo pues es la definición, pero antes de empezar, me gustaría que por favor ingresáramos a Mentimeter. Estoy compartiendo en este momento el código QR. Si no tiene acceso, pueden ingresar a www.menti.com y el código de acceso es 78143593. Entonces, profesor John, yo no estoy viendo muy bien, pero ¿me podrías confirmar de que puedan ver la pantalla y la presentación? Perfecto, sí se ve mi profe. Ok. Y es algo muy sencillo. Para algunos, disculpo, para algunos el término glotofobia resulta ser muy nuevo. Entonces, para ¿ustedes qué consideran que es la glotofobia? Muchos dirán, ¿eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Blanco o negro? ¿Qué será? Entonces, yo quiero saber desde la perspectiva de ustedes qué es glotofobia. Entonces, pueden ingresar y pueden escribir como máximo 3 palabras. Ya tenemos prejuicio, interesante, miedo, rechazo al idioma. Vamos a esperar por más respuestas para poder dar una definición completa. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que a partir de las palabras que ustedes han ingresado, podemos
a dar la definición como tal. Aquí no hay respuesta correcta o incorrecta, de hecho es muy interesante porque, como dicen por ahí, le han dado al blanco. Tenemos prejuicio a un acento, invisibilización, rechazo al idioma, discriminación, nativo, odio, acento, trato injusto, prejuicio, paranoia, miedo, prejuicios. Pues déjenme decirle que muy bien. ¿Por qué? Glotofobia, la vamos a partir en dos. Gloto, que proviene del griego gloto, que significa lengua o lenguaje, y fobia, que proviene del phobos, que Juancho, significa ¿quieres idioma. entrar a una conferencia sobre glotofobia? ¿Podrías apagar el micrófono, por favor? Listo. Discúlpame. Entonces, fobia viene del phobos, que significa miedo, rechazo o discriminación. Entonces, básicamente, todo lo que tenemos ahí es la definición de glotofobia. ¿Qué es la glotofobia como tal? La discriminación que sufren las personas por su manera de hablar, ya sea un idioma, un dialecto o incluso por el acento que tienen. Perfecto. La glotofobia es el reflejo de los prejuicios que tenemos como sociedad. Es el rechazo que tenemos de la manera en la que ciertas personas hablan. A veces no prestamos atención, decimos, oh, pero es que así como hablas tú, que se interfiere mucho el español con tu inglés, ¿qué estamos haciendo? Estamos estigmatizando a la persona por su manera de hablar. Ah, es que tú no suenas muy americano. Prejuicio, un acento. Entonces, todo esto, todas estas palabras que ustedes acaban de ingresar, es lo que involucra o sí, involucra la glotofobia como tal. ¿Y saben qué es interesante? Que a pesar de que a partir del tiempo se ha hablado de glotofobia, pues para serles sinceras, este es un término bastante nuevo. ¿Por qué digo que es nuevo? Porque a pesar de que ha habido discriminación lingüística desde tiempos inmemorables, solamente se acuñó el término en el 2016 por el sociolingüista Philippe Blanchet. Interesante, ¿no? Apenas es en el 2016, todo el tiempo que ha transcurrido y solamente tenemos este término hasta esta fecha. Entonces, para poder entender un poco acerca de la historia de la glotofobia, es decir, de la discriminación que hemos venido sufriendo a través de la historia, pues voy a hablar del contexto sociopolítico de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. ¿Por qué estos tres países? Porque son los que más sobresalen. Y además, si me pongo a hablar de los demás países, pues obviamente no terminaríamos la presentación nunca. En Francia, ¿qué sucedió? Había una variedad lingüística de francés que no era aceptado. ¿Y qué sucedía? Pues se empezó a tener se empezó a aceptar la variedad estándar de francés. Lamentablemente, cuando se escuchaba el dialecto de Bretaña, entonces, lamentablemente, pues se estigmatizaba a las personas porque no tenían el francés estándar que debían tener. En el Reino Unido apareció algo que se llamaba Received Pronunciation, que era básicamente el inglés que era hablado en la alta sociedad. ¿Qué sucedía? A las personas, al no estar expuestas a este idioma, es decir, al no hablarlo como se esperaba, había discriminación también, había estigmatización, porque no cumplían con los estándares no cumplían con los estándares del idioma. Con respecto a Estados Unidos, pues todos sabemos que este es un país multicultural. Entonces, la glotofobia se asocia más que todo a la raza, a la etnia y a la cultura. Como en este momento me encuentro viviendo en este país, en Estados Unidos, pues voy a profundizar un poco más acerca de la glotofobia. Entonces, para ello hice énfasis en cuatro aspectos importantes. Lo que es la glotofobia como tal, que es el racismo, las políticas públicas y cómo esta ha impactado en la sociedad. Cuando hablamos de glotofobia en Estados Unidos,
hablamos de que este es un país que tiene un entorno lingüístico heterogéneo. Entonces, a partir del siglo XIX empezaron a llegar los inmigrantes de diferentes partes del mundo. ¿Qué sucedió? A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, nació el movimiento nativista. ¿Por qué se llamó así? Precisamente porque como aquí se habla inglés, entonces el movimiento nativista lo que buscaba era promover solamente una lengua, inglés. Entonces, lamentablemente, los judíos, italianos, polacos, entre otros, su lengua materna, pues no era bien vista y eran categorizados como personas inferiores y eran estigmatizados. Y los estudiantes que estaban en las escuelas eran castigados si empleaban su lengua materna. Algo interesante es que la glotofobia pues está asociada al racismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchos latinos que vivimos aquí y somos legales. Tenemos nuestra visa, hay quienes tienen su residencia, su ciudadanía, llevan mucho tiempo aquí, pagan sus taxes. Sin embargo, cuando los escuchan hablar, oh, esta persona tiene acento latino, oh, esta persona tal, de una vez se crea un estereotipo. ¿De qué manera? Pues los asocian con personas ilegales, aunque no lo sean. Y esto también ha creado un problema en las políticas públicas, o creó un problema en las políticas públicas. ¿En qué sentido? Algunas compañías, por ejemplo, en 1988, la compañía Span Company contrataba hispanos. Lamentablemente les prohibió hablar el español. Obviamente, los hispanos demandaron, pero el fallo fue a favor de la compañía. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces queremos obtener un trabajo y nos piden un inglés neutro, un inglés estándar, o ya sea el americano o el británico. Entonces, ¿qué hace esto? Que las personas se exijan de más o les exigen de más y se empiezan a frustrar con el idioma. Por eso es que esto tiene un impacto, puede tener un impacto muy negativo en las personas, y si hablamos en educación, tiene un impacto mucho más negativo. ¿Por qué? Porque nos encontramos con estudiantes todos los días. Son personas que están en proceso de desarrollo. Y si los estigmatizamos, los menospreciamos o los discriminamos por su manera de hablar, pues esto se va a reflejar en su desempeño académico. Van a faltar a clases, les va a caer mal el profesor, las calificaciones van a ir de mal en peor. Entonces, todo esto hizo que se crearan más programas de bilingüismo, porque lamentablemente en 1968 se creó el English Only, que era una ley en la que se promovía exclusivamente hablar inglés en las escuelas, en las instituciones educativas. Con respecto a la glotofobia en la educación bilingüe, como mencioné anteriormente, con la creación de la ley con la creación del English Only en 1968, que los estudiantes eran castigados, estigmatizados, pues todo esto influyó negativamente. Y pues al darse cuenta que las notas empezaron a bajar, debían buscar soluciones a esto, ¿verdad? Entonces, se crearon nuevas leyes. La educación bilingüe en la era contemporánea es completamente diferente. Mientras a comienzos del siglo XX se buscaba, o incluso a finales, lo que se buscaba era que se hablaba solamente el inglés. Afortunadamente ya se crearon programas bilingües y leyes que protegen esos programas bilingües. Podemos encontrar, por ejemplo, la ley Cada Estudiante Triunfa, que es Every Student Succeeds Act, ESSA,
o la Ley de los Derechos Civiles de 1964, o la Orden Ejecutiva 13166, que básicamente, en resumen, ¿para qué funciona? Para hacer prevalecer los derechos de los estudiantes bilingües, protegerlos, darles beneficios para que aprendan, para motivarlos, para que su desempeño académico sea mucho mejor. Por el momento, en Texas, donde yo me encuentro, estos programas de bilingüismo solamente suceden en primaria. El resultado de este tipo de programas bilingües, pues hasta ahora han sido relativamente aceptables y han mejorado muchísimo con respecto a los exámenes estandarizados. Pero, ¿qué sucede? Como solamente es en primaria, los estudiantes, una vez se gradúan de quinto y llegan a la middle school, están expuestos todo el tiempo al inglés. Entonces, la educación bilingüe en primaria, en la hora actual, continúa siendo un desafío significativo, afectando tanto el desarrollo académico de los estudiantes como su bienestar emocional. ¿Por qué digo esto? El sistema en el que me encuentro en este momento, en el que estoy expuesta a dar clases a estudiantes bilingües, eso no quiere decir que todos mis estudiantes sean bilingües. En este momento cuento con 28 niños, de los cuales puedo decir que 15 hablan inglés, por mucho. ¿Qué pasa? En este programa, en este sistema, a los estudiantes se les expone a los dos idiomas de manera simultánea, alternando el idioma. Yo sé que suena contradictorio, pero déjenme explicarles. Un día se les enseña en inglés, lunes en inglés, martes en español, miércoles en inglés, jueves en español. Se alterna el idioma. Pero ¿qué sucede aquí? Algo muy interesante, y es que durante las clases, porque ellos no ven clases como nosotros en Colombia, que vemos inglés, ética, religión, matemáticas, tecnología, aquí se hace énfasis en reading, math, y en las tardes se alterna un día social studies, otro día science. Entonces, ¿cómo manejamos nosotros esta educación bilingüe? En las mañanas, porque ese es mi horario, durante 45 minutos, yo tengo que trabajar con ellos lo que es el language development, en el que tengo que manejar los dos idiomas de manera simultánea. Entonces, con ellos, ¿qué estamos aprendiendo? Y esto es algo que manejamos todos los días. Entonces, niños, su manita en inglés, su manita en español, hacemos un bridge. ¿Para qué lo hacemos? Entonces ellos responden, Miss, porque lo que sabemos en inglés, lo sabemos en español. ¿Y después qué hago? Yo copio en la pantalla, en el Promethean, palabras en inglés. En este momento estamos viendo los coordenados, entonces, tanto como las palabras en inglés y en español. Y después de eso, pues creamos oraciones. En grado segundo no he visto tanta discriminación lingüística como la vi en cuarto, porque obviamente ellos tienen que pronunciar las palabras en los dos idiomas. Porque también tengo estudiantes que su primera lengua es inglés, entonces se les dificulta mucho en el español. Pero con respecto a la pronunciación, ellos no tienen ningún inconveniente. ¿Qué sucedió el año pasado con los de cuarto? Con ellos no teníamos ese language development porque les enseñaba matemáticas. Pero cuando un estudiante venía al tablero a hacer una suma, a explicar cómo debía hacer la suma, una resta, cualquier operación, habían otros estudiantes que desde atrás decían, Miss, pero es que no le entiendo. ¿Por qué habla así? ¿Por qué ese acento? Incluso siendo todos, en su gran mayoría, mexicanos. Algo también que es interesante, y es que en estos tipos de programas bilingües, los estudiantes no compran las cartillas como lo hacemos en Colombia. Aquí se les entrega todo el material. Y si se les da la clase un día en inglés, tienen que usar las cartillas en inglés. Al día siguiente, español, las cartillas en inglés, perdón, en español. Entonces se podrán imaginar que manejamos
cartillas de Reading, Math, Science and Social Studies. Básicamente son 2 cartillas por cada asignatura. Con respecto a Reading, obviamente los estudiantes se les tiene que enseñar el vocabulario y para poder realizar la lectura del día, porque ellos tienen que leer todos los días, están en segundo. Y tienen que estar expuestos al inglés y al español. Con matemáticas es lo mismo, con ciencias pues experimentos, con sociales también son experimentos, perdón, ciencias experimentos, sociales pues la historia y todo lo que involucra a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se percibe esta glotofobia? No es que haya señalamientos o estigmatización porque hay estudiantes que no puedan manejar el idioma, porque no saben el idioma, porque muchos de ellos están recién llegados al país, sino que el problema es que se empiezan a quedar atrás. Lamentablemente a nosotros nos exigen resultados, no es lo que resultados con los exámenes estandarizados. Entonces, los niños al darse cuenta que su examen está completamente en inglés, se van a frustrar. Y es ahí, no es que haya discriminación lingüística en el aula de clase por parte del maestro, por parte de sus compañeros. Hay discriminación lingüística por parte del sistema educativo, porque a pesar de que hayan programas de bilingüismo en el que traen maestros de Colombia, República Dominicana, Venezuela, incluso de España, los exámenes están para que los estudiantes manejen un solo idioma. Hay algunos, como es el MAP o el STAR, que son exámenes estandarizados que los niños deben presentar de Reading y Math 3 veces al año. Cuando iniciamos, a mitad de año y al final. Precisamente para ver el growth, el crecimiento, para ver lo que han aprendido los niños. Pero es muy difícil, y eso sí lo admito, es muy difícil poder hacer que un niño que recién llegó al país tenga un desarrollo al 100% lingüístico de las 4 habilidades solamente con las clases que tiene en la escuela. Se pasa un gran tiempo durante el día porque las clases inician a las 7:15, perdón, a las 8 de la mañana y se terminan a las 3 de la tarde. Pero es difícil porque se tienen 28 niños en el aula de clase, todos con habilidades diferentes. Entonces, es tratar de enfrentarse a todos esos pequeños universos y tratar de entender y tratar de comprender cómo les puedo enseñar de la manera en la que el sistema me pide que enseñe, porque esa es otra cosa. Aquí se deben seguir ciertos parámetros. En Colombia muchas veces se tiene la autonomía de poder enseñar el idioma. Este es tu currículo, tú verás cómo enseñas. Lamentablemente aquí no se puede hacer eso. Se tienen que seguir ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, vuelvo a la clase de reading. Iniciamos la clase de reading a las 8:45. ¿Por qué digo 8:45? Porque antes de eso ellos tienen specials. En mi caso, specials es music, PE o library. Anyway. Entonces, de 8:45 a 9:30, 45 minutos de language development. De esos 45 minutos, me exigen que los niños estén 5 o 10 minutos en su Chromebook, porque eso sí, cada niño tiene su Chromebook, la cual se deja en la escuela, y tienen que estar en Summit K-12, que es un programa que se supone que los ayuda a desarrollar las 4 habilidades: listening, reading, writing, speaking. ¿Cómo desarrollan speaking? Se les asigna ejercicios y los niños se tienen que grabar. De 9:30 a 10:15 se les tiene que enseñar vocabulario. Y el vocabulario está relacionado con las lecturas que se hacen en el día.
de 10:15 a 10:55 se trabaja en la lectura como tal. Pero durante ese tiempo también me exigen que los niños tienen que estar en otra aplicación que es iStation, en el que trabajan lectura. Para los bilingües es solamente lectura. Entonces, el sistema aquí crea muchísimas ayudas, eso sí, no lo va a negar. Le entrega todo el material a los niños, hay un montón de aplicaciones. Para language development está Summit K-12, para reading tenemos iStation Lectura, para matemáticas tenemos iReady Math, tenemos STEAM Math, tenemos My Math Academy. Pero, vuelvo y digo, la discriminación lingüística no viene de parte de nosotros, sino que viene como tal del sistema. Y lamentablemente es difícil luchar contra la corriente, por así decirlo. Porque esperan que los niños tengan un alto desarrollo en el idioma cuando al final del día no se tiene mucho tiempo tampoco para dar las clases. Y lamentablemente estos exámenes estandarizados, en el cual son bastante largos, porque cuando ellos tienen esos exámenes, se les da básicamente desde las 8 de la mañana hasta las 12. Entonces, ¿se imaginan un niño de 7, 8 años sentado enfrente de una Chromebook 4 horas tratando de descifrar qué es lo que dice el examen? Porque muchas veces lo que nos exigen enseñar no está ligado a lo que están preguntando. Y otras ocasiones, es que, ¿cómo vamos a exponer a un niño de 7, 8 años a un examen de 40 preguntas? Es ilógico, es ilógico. Además, se crean sesiones. Entonces, lunes se les evalúa en inglés durante esas 4 horas, el miércoles se les evalúa en español y el examen es completamente diferente. Y no es difícil adivinar en cuál tienen mejores resultados. A ellos hasta cuarto solamente se les evalúa lo que es reading and math. Ya quinto se les evalúa reading, math and science. Entonces, ese es el sistema en el que vivo en este momento, en el que estoy expuesta, en el que me he visto obligada a hacer muchísimos cambios con respecto a mi metodología, con respecto a la perspectiva que tenía yo de la enseñanza. Porque básicamente llegué aquí y era como aprender de cero. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, que todas las preguntas son bienvenidas. Si tienen algún aporte por hacer, muchísimo mejor, porque pues, en este momento estoy desarrollando mi tesis, no está todavía 100% elaborada, pero está en proceso y se basa en lo que acabo de presentar. Profesora Claudia, muchas gracias. Es bastante interesante escuchar este testimonio, puesto que es una narración directa de las vivencias que tiene un profesor de inglés en Estados Unidos, ¿no? Y lo que sucede aquí en Colombia es que algunas veces tenemos algunos assumptions y creemos que por justamente ser un país del norte, pues es un país con más desarrollo en ciertas cosas, y es verdad, es innegable. Pero ahora que nos cuenta su merced, pues su vivencia de primera mano, uno empieza a entender muchas cosas, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta de pronto, bueno, antes de que las demás personas inicien y después sí podemos ir dando la palabra, es que es algo que me genera un poco de inquietud. Profe y bueno, todos los que estamos aquí. Entonces, la glotofobia es como esa aversión, es como esa discriminación hacia ciertos acentos, pero en cierta forma esa actitud o ese comportamiento de los niños son actitudes reflejadas que ellos traen también de sus hogares y de escenarios sociales un poco más amplios, por así decirlo, ¿cierto? Sí, Profe, señor. ¿qué tipo de estrategias, de pronto, qué tipo de acciones podríamos tomar nosotros como profesores, como lingüistas, investigadores, como docentes en formación, para de pronto afrontar de forma directa un poco este fenómeno sociolingüístico que tiene lugar como lo es la glotofobia? Esa sería mi pregunta. Con respecto al aula de clase, bueno, Sí.
teniendo en cuenta que se trabaja con niños, tú sabes que cuando se habla con ellos, pues es mucho más directo poder llegar a ellos y decirles, vamos a hacer una pausa, mira, lo que Pepito Pérez le dijo a X estudiante, pues no está bien. O no hacerlo tampoco de manera tan directa, sino que yo preparo por lo general una clase y, mira, si ves cómo esta persona está pronunciando, si te has dado cuenta que mi español es diferente a tu español, si te has dado cuenta que mi inglés es diferente a tu inglés, entonces es hacerle dar a entender a los niños que no importa el acento, no importa de dónde vengan, porque a veces dicen, Miss, es que yo no hablo español, yo hablo cubano. Entonces empiezan otros, Miss, yo hablo mexicano. Entonces digo, muy bien, es válido, pero aquí todos tenemos que hablar, hablamos español, hablamos inglés y tenemos que entender que hay diferentes maneras de pronunciarlo. ¿Y cómo lo hago yo? Por ejemplo, y algo que es muy cómico, porque llegué aquí y me tocó aprender más español que inglés. Entonces, las chamarras, las chaquetas. Para nosotros las chaquetas es algo muy común. Entonces, eso es lo que yo les digo a ellos. Miren, así como ustedes tienen sus palabras que me tienen que enseñar a mí, porque yo muchas veces no sé cómo ustedes las llaman, asimismo tenemos que entender que hay diferentes tipos de acentos, hay diferentes tipos de inglés. Que Pepito Pérez suene de esta manera y que tú suenes de esta otra, no quiere decir que esté mal. Y algo que yo les digo a ellos es que tienen que estar muy orgullosos de su cultura, mexicanos, cubanos, nicaragüenses, porque es algo que tenemos con nosotros. Entonces, algo que también hago énfasis es la cultura. No importa tu pronunciación, no importa que tu español interfiera con tu inglés, eso es lo de menos. Lo que quiero es que participen en clase. ¿Por qué? Porque de esta manera no solamente les estoy exponiendo a que es bueno que hablemos como hablamos, ¿cierto? Y de esta manera también les enseño que no hay que estigmatizar. Miss, pero ¿por qué pronuncia así? A ver, tú pronuncias esta palabra. Qué interesante, yo la pronuncio diferente. ¿Sí ves? Hay tres maneras diferentes de pronunciarla y aún así se entiende. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Bueno, Miss. Entonces, esas son las estrategias que yo empleo directa e indirectamente en el aula de clase. No sé si eso responde a tu pregunta. Claro que sí, profe, perfecto, muchas gracias. Le cuento que con nosotros tenemos aquí a algunos estudiantes de los cursos de didáctica y algunos estudiantes de unos grupos por allí de investigación. Entonces, si alguien quiere de pronto hacer algún comentario, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden encender el micrófono y bien puedan. Todas son bienvenidas y bienvenidas las preguntas. Camilo Patiño, Sí, Camilo, llega Camilito, bien pueda. ¿qué más, profe? Buenas tardes. ¿Cómo está? Eh, Profe Claudia, tengo una duda, estoy algo curioso con respecto a cómo se trabaja la fonética en los dos idiomas, o sea, qué estrategias se utilizan en el aula para evitar confusiones, por ejemplo, con las vocales. En el español tenemos 5 sonidos vocálicos y en el inglés tenemos como 14, si no estoy mal. Entonces, ¿qué estrategias se toman para evitar que se confundan entre los dos idiomas, dado que, pues, por ejemplo, en segundo grado todavía estamos aprendiendo apenas estamos aprendiendo esas habilidades de lectura y de oralidad? Entonces, ¿qué estrategias se utilizan para evitar que se permeen los dos idiomas? Aquí utilizamos el programa Phonics, como dije anteriormente, durante las clases de reading, como te digo, los últimos 15, 20 minutos se dejan a los estudiantes trabajando en Station Lectura y yo hago Small Group. ¿Eso qué quiere decir? Yo salgo con algunos estudiantes, los cuales deben rotar, y me enfoco con unos pocos, porque esto lo hago todos los días, a reforzarle los dos idiomas. Entonces, cuando es español, trabajamos estrellita, que es el programa como enseñamos español. Mame, mimo, mulas, vocales, ta, ta, ta. Cuando es de inglés, toca hacer mucho más énfasis de cómo se tienen que pronunciar las palabras. Obviamente, los estudiantes que hablan inglés, pues no necesitan no es que no necesiten, sino que no se les refuerza tanto porque hay estudiantes que no hablan el idioma. Entonces, se les hace mucho énfasis cuando estamos en small groups, el cual se debe hacer 3 veces al día. Entonces, con esos niños se manejan diferentes tipos de programas.
Pero eso no quiere decir que estén en una Chromebook, sino que yo estoy con ellos afuera del salón, mientras los demás trabajan de manera independiente. Entonces un día usamos Estrellita o Luna. Luna es para el programa para enseñar español para niños más avanzaditos. Y Phonics, perdón, Phonics es para ayudarles a los niños a aprender inglés. Entonces, que empieza enseñando el abecedario, que los sonidos, las vocales, y tú tienes razón, enseñar las vocales es lo más complicado porque se confunden mucho. Yo les enseño la I latina. Entonces, el día en español, bien, I. Y al día siguiente, entonces empieza ahí uno a batallar. No sé si eso habrá respondido a tu pregunta de alguna manera. No, sí, señora. Muchas gracias, profe. Si alguien más de pronto tiene una pregunta, un comentario, es más que bienvenida también. Jonathan, siga, bien pueda. Y Sol después. Jonathan. Se le cayó el internet seguro. Sol, bien pueda, siga. Mi pregunta es acerca de cómo, qué papel juegan los prejuicios internos, es decir, como una autoglotofobia, en quienes cambian o modifican su acento para pues, evitar esta discriminación. Si bien como docente pues no promueves, digamos, esta idea, pero a un nivel social los estudiantes se van a ver pues, enfrentados a este tipo de prejuicios. Wow. Cuando se enfrentan a este tipo de prejuicios, sobre todo los más grandes, porque tú sabes que cuando estamos con niños y están aprendiendo un idioma, ellos hablan y no les interesa si se equivocan o no, porque ellos todo lo toman como juego, como recoche, como forma de aprender. Pero, por ejemplo, los de cuarto, ¿qué sucedía con ellos? Lamentablemente, cuando decían, Pepito Pérez pronunció de esta manera, Miss, y se equivocó, ¿qué pasaba con Pepito Pérez? Se sentaba y dejaba participar en clase. Y muchas veces no importaba cuántas veces yo le dijera, mira, Pepito, no le pongas cuidado. Mírame a mí, trabaja, participa para mí. Muchas veces eso funcionaba porque salían a escribir en la pantalla y podían explicar o trataban de explicar. Muchas veces esos niños se frustraban, entonces me tocaba, mira, llamar al padre de familia, sucedió esto en el salón, ayúdame a hablar con el estudiante, dile que se hacía todo un proceso. Hay otros estudiantes que cuando se enfrentan a esos prejuicios, ¿tú crees que me vas a sentir mal? Tuve un niño que de hecho se levantó del puesto y me dijo, Miss, pues a mí no me importa, yo vine a aprender y empezó a participar todos los días. Entonces, mientras unos son rezagados y mientras unos pues se sienten mal y se frustran y toca hablar con los papás, con los administrativos para llegar a un proceso de cómo ayudar al niño, habían otros que eso era, no me interesa lo que tú estás diciendo, soy yo vengo a aprender. ¿Y qué hacía esto? Los motivaba. Muchas gracias, profe. De pronto, si tenemos alguna pregunta, alguna otra inquietud. Yo creo que Jonathan Bernal quería preguntar, no sé si quieras escribirlo porque no te escuchamos. Sí, dice, bueno, tenemos a Jonathan y a Daniela. Dice Jonathan, lo siento, mi micrófono no está funcionando. Mi pregunta está relacionada sobre la discriminación hacia el uso de ciertas palabras. Por ejemplo, aquí en Boyacá se tiende a discriminar a las personas que usan la palabra su merced. La pregunta es esto, ¿hace parte de este fenómeno? Dice Jonathan. Claro, porque estamos usando el idioma. Y de hecho no entiendo si su merced es una palabra tan hermosa. Ese es el concepto que yo tengo. Su merced es una palabra hermosa en el español. Y tienes razón, hace parte de la discriminación lingüística. ¿Por qué? Yo llegué a Estados Unidos, para mí la chaqueta es chaqueta, y punto. Para mí el pitillo es pitillo, y punto. Pero llegar aquí y, coronado, venga, señora, antes de iniciar,
o si va a socializar o si va a salir, tenga en cuenta lo siguiente. No puede decir yo, ¿cómo así? Y es que así me dijeron, no puede decir, chaqueta es una mala palabra y yo. Ok. Se dice chamarra. Ok. Pitillo es peor, es una palabra, muy mala palabra para los mexicanos. Ok, entonces, popote. Yo sí. Sí, ¿por qué? Hace parte de una discriminación, nos están estigmatizando. Nosotros sin saber, no cometemos errores al comunicarnos. ¿Qué sucede? No tenemos conocimiento suficiente de cómo manejan ellos esa lengua, o el español en este caso. Otro caso, de hecho esto sí fue muy chistoso, cuando recién llegué no tenía auto y me subí al Uber y me dice el Uber, ¿y cuándo va a comprar el mueble? Y yo, pero si el mueble, yo donde vivo está amoblado, yo dentro de mí, pero yo está amoblado, y el mueble, y mueble, y mueble, y yo no le entendía, yo, pues, ¿qué es un mueble? Cuando un momento a otro llegué y señalaba, mira, es que ese mueble es muy bonito, y me señaló un carro, el cual era muy bonito, entonces yo, todo este tiempo me estaba hablando desde un carro, interesante, y yo callada, yo, ujú. Entonces sí, obviamente todo eso hace parte de la glotofobia. Profe, también tenemos aquí a Daniel Ibáñez que quiere hacer una pregunta. Entonces, Dale, Daniel, bien puede. dale, Daniel. Eh, Desde tu propia perspectiva y pues como experiencia hasta ahora, ¿cómo consideras que, o bueno, qué comunidad sientes que te da más permiso dentro de este intercambio cultural? O sea, dentro de la cual te puedes sentir como más segura siendo colombiana. La verdad, aquí no me sentí insegura. Al contrario, esto me ha hecho amar mucho más mi cultura, mucho más mi identidad. Afortunadamente llegué a un lugar donde ser extranjero es bien visto. Entonces, bueno, la verdad es que vivo en una ciudad relativamente pequeña, porque tú sabes que en Estados Unidos pues todo es grande. Entonces, aquí hay muchísimo mexicano. Imagínate, en la escuela en la que estoy, que está diseñada para no tantos estudiantes, tenemos casi 900 estudiantes. ¿Y cómo así? ¿A qué hago? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque muchas veces hay 3 clases bilingües, 3 clases monolingües. Imagínate esto de kinder a quinto. Entonces, al haber tanto extranjero, y aunque no se encuentre tanto colombiano aquí, pues uno se siente bienvenido porque hay personas que hablan español. Obviamente, hay veces en las que estoy expuesta al inglés todo el tiempo, porque hay profes nativos también, hay profes americanos con los que no saben nada de español, pero han sido bastante amables. Entonces, no es cuestión de cultura, sino que también cómo las personas nos perciben. Hasta el momento no he recibido ningún comentario, tú sabes la percepción que tienen las personas y las creencias sobre los colombianos. Y al contrario, hay gente que me dice, wow, cuéntame tu cultura. Entonces yo les empiezo a mostrar fotos, que el desierto de la Tatacoa, que Rivera, que el Valle del Cocora, que Bogotá. Entonces vivo en una ciudad casi desértica. El color que más ves es amarillo. Entonces imagínate tú mostrarle a un americano el Valle del Cocora, tan verde que es eso. Entonces, no es que me sienta bien o mal, sino que, eso sí, la adaptación fue compleja, pero me he sentido bien. Profe, Dice, dime, perdón. No, perdón. Le iba a Lizeth comentar, dice, así, ¿sí? que ¿Qué tenemos aquí a Daniela Cardoso, Ajá. que está alzando la mano. Ok, dime, Daniela.
Hola, buenas noches. Bueno, mi pregunta es como en cuanto a lo que nos estabas mencionando acerca de cómo los estudiantes que se frustran, pues cuando se sienten mal en el aula de clase y eso. Mi pregunta es, digamos, para ese tipo de estudiantes que se van quedando un poquito atrás en el proceso del aprendizaje de la lengua, ¿hay algún tipo de aprendizaje o enseñanza más que todo personalizada para ellos? Sí, ¿O ya claro, los... el small group. Ah, El ok. small group. Entonces, durante el día nosotros tenemos que hacer 3 diferentes small groups para reading, math, y en ese momento estamos trabajando LEAP. Entonces, con esos estudiantes que se están quedando atrás, los demás están trabajando de manera autónoma. Bueno, repito, X, Y, Z, bla, 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 traigan sus cartillas, o muchas veces, vengan conmigo, nos sentamos en the U table, ellos alrededor, yo en la mitad, bueno, y es donde yo empiezo a reforzarles reading, empiezo a reforzarles math. Reading se refuerza 2 veces al día, math una vez. Entonces, con esos estudiantes que se están quedando atrás, básicamente yo qué hago, adelantarlos en esos small groups. Profe, por aquí tenemos un comentario y una pregunta de Lisset. Qué pena, fue cuando le interrumpí. Y dice lo siguiente: buenas tardes para todos, mi micrófono no funciona. Sin embargo, mi pregunta es la siguiente: ¿qué papel juegan las políticas educativas en la perpetuación o erradicación de la glotofobia? Uy, juegan un papel fundamental. Imagínate tú en el siglo XX, donde no se te permitía hablar español y tenías que estar expuesta todo el tiempo en inglés. Y así no entendieras, tenías que ir a la escuela. Y eras menospreciada, estigmatizada porque no tenías fluidez en el idioma. Entonces, ¿cómo ha jugado? Eso es un papel importante, porque a partir de la creación de la Every Student Succeeds Act o la ley de los derechos civiles o la orden ejecutiva, eso ha hecho que se abran programas de bilingüismo como en el que estoy participando en este momento. No estoy diciendo que se pueda erradicar como tal, porque a pesar de que hayan programas de bilingüismos, eso no quiere decir que podamos ir en contra del sistema, porque una cosa es lo que quieren los programas de bilingüismo y otra cosa es lo que quiere el sistema. Programa de bilingüismo, inglés-español. El sistema, completamente en inglés. Entonces hay una dicotomía, no hay un match entre lo que se busca y en lo que se necesita realmente. ¿Se puede erradicar 100%? No. ¿Se puede trabajar poco a poco? Sí. Porque a pesar de que se evalúa 100% en inglés, por lo menos ya los estudiantes pueden presentar los exámenes en español. Y algo que se me olvidó mencionarles, yo no creo ningún examen, como en Colombia que me tocaba llegar y pensar y que les voy a preguntar, no. Aquí el distrito tiene todo completamente organizado, las fechas, los días en que se deben presentar los exámenes. Reading, Math, Science, Social Studies. No importa el examen que los niños presenten. Como están en un programa dual, tienen 5 preguntas en inglés, 5 preguntas en español. ¿Se busca erradicar? No se puede erradicar, pero por lo menos se están dando pequeños pasos para poder ayudar a los estudiantes. No sé, Lizeth, si eso haya respondido a tu pregunta. Bueno, si de pronto hay alguna otra persona que tenga alguna pregunta, aún tenemos unos minuticos, entonces todas son bienvenidas. Dice que sí, profe, que muchas gracias. Profe, yo quisiera que ahondáramos un poquito más en algo que su merced recientemente trae a colación, y es el rol del sistema y el de los profesores allá en los Estados Unidos, ahora que justamente estamos aquí en su mayoría con estudiantes de didáctica. Su merced nos menciona que en cierta forma uy, perdón, esperen porque escuchamos la conversación. Mi profe Elvita tiene el micrófono encendido. Ya lo acabé de apagar. Listo, tranquila. Su merced menciona que en cierta forma hay unos programas de bilingüismo que se está impulsando, por ejemplo, el desarrollo del inglés en algunos estudiantes, el desarrollo del castellano en otros estudiantes,
Pero a pesar de eso nos sugiere que el sistema educativo es un poco restrictivo en el sentido de que el docente tiene como unos assessments, tiene como unos procesos que ya están preestablecidos a nivel institucional. Desde la parte metodológica, desde la parte didáctica, ¿cómo ha sido su proceso de adaptación, de transición del sistema colombiano al sistema estadounidense? Puesto que incluso he llegado al punto, no he ido nunca a Estados Unidos, tengo planes de hacerlo algún día, pero he llegado al punto de escuchar que no se puede hablar en los salones de clases de religión, de justicia social, de aspectos varios que en el aula de clase colombiana sería más bien un poco común. Entonces, ¿cómo ha navegado su merced como profe de inglés nativa del español de Colombia de estas circunstancias, profe Claudia? Bueno, el proceso de adaptación fue bastante complejo, eso sí tengo que admitirlo, y he tenido que asistir a muchos trainings, porque yo sé cómo enseñar inglés, yo sé cómo enseñar español, pero saber cómo tengo que hacerlo en este sistema educativo es completamente diferente. Entonces, ir a trainings es la única solución. Me dijeron, tienes que enseñar matemáticas. Ok, yo sé enseñar matemáticas. ¿Cómo quieres que lo enseñe? Enseña reading. Yo sé cómo enseñar a leer. Pero dime, ¿cómo quieres que lo enseñe? Entonces, trainings, todo el tiempo. Muchas veces en las mañanas, durante la hora laboral, otras veces después de la hora laboral. Y tomar apuntes, leer bastante. Toma mucho tiempo. Al comienzo fue muy duro, la verdad. Fue muy duro porque me sentía que no tenía autonomía en la manera como enseñaba. Porque en Colombia tú eres muy libre. Como profe eres muy libre para enseñar. Pero aquí, ¿sabes por qué les dije los horarios? Porque nos exigen esos horarios. ¿Qué me toca hacer? Poner alarma a toda hora. De 8:45 a 9:30, Language Development. ¡Pum! Y los administrativos muchas veces hacen sus hermosas rondas observando las clases. Son las 9:15, porque ya empezaste con reading cuando tienes que estar trabajando en Language Development. Porque estás trabajando writing. Writing es de 11:40 a 12:15. Pero ¿por qué estás trabajando en reading todavía cuando deberías estar trabajando en escritura? Entonces son muy estrictos con respecto a los idiomas y eso sí también fue algo en lo que tuve que adaptarme bastante. Porque al comienzo yo llegaba a la clase y cuando ¡pum! Que era tal hora y que no había podido hacer la transición, era horrible. Pero ya después de un tiempo como que ya uno se va adaptando, va cortando muchas cosas, va quitando ejemplos, va poniendo otros. Pero sí es complejo, es complicado. Profe Claudia, la profe Elvita tiene también aquí la manito alzada, entonces, profe, bien pueda. Gracias, John. Muchísimas gracias a la profesora Claudia. Inicialmente presentar las excusas, no me había fijado que el micrófono estaba abierto, No te pero preocupes. más que una pregunta es una reflexión que me surge ahora con base en la última respuesta que tú diste, y es que nosotros aquí en Colombia precisamente preparamos, formamos los profesores para enseñar en el sistema educativo colombiano, pero nosotros no los preparamos precisamente, es decir, precisamente para otros sistemas, y nosotros sabemos de muchos egresados que en este momento viven en Estados Unidos, que fueron formados aquí en Colombia, en nuestra universidad, y que seguramente tuvieron esas mismas dificultades para acoplarse, porque claro, uno sabe cómo enseñar y además que nosotros somos colombianos y nosotros como que tenemos, digámoslo así, muchísimas alternativas, muchísimas estrategias, pero tal vez el saber enseñar en ese contexto específico, pues como que nosotros no le hemos podido dar precisamente esos elementos. Entonces la reflexión es más como también en los cursos, por ejemplo, de didáctica, abrir un poquitico más al cómo se enseña en otros contextos que no necesariamente tenga que ser el colombiano. ¿Sabes? De hecho, estaba pensando exactamente lo mismo, reflexionando hace como un mes. Y yo decía, esto debería ser una lectiva, porque muchos de los profes de inglés aprenden inglés y se van del país. Y llegamos y, ok, sí, yo sé usar TPR,
pero aquí, ¿cómo quieren que lo use? Sí, yo tengo Classroom Management, pero explíquenme qué expectativas tienen de mí con respecto a Classroom Management. En Colombia los niños pueden hablar, pueden participar, pueden expresarse, se pueden divertir. Aquí es, hagan fila, manos atrás, bombita, nivel 0. Nivel 0 todo el tiempo. Entonces yo entreno a mis niños, ok, ustedes pueden hablar. Son niños, exprésense, porque así es como aprenden. En cuanto llega uno de los administrativos, callados, participan. Entonces, gracias, profe Yandre, porque yo también estuve pensando en eso. Yo, definitivamente deberíamos tener una electiva. Yo estaba pensando en la USCO. Sí, y Una antes de que tal vez, perdona, y antes de que tal vez yo lea la palabra o lea lo que está en el chat, yo recuerdo mucho una amiga precisamente que también me hace reflexionar en que ni siquiera hay que tomarlo como una electiva en general sobre cómo se enseña en Estados Unidos, sino depende también, me imagino, que el Estado, porque recuerdo mucho la anécdota de una compañera que, o sea, estudiamos las dos en el pregrado y tuvo la oportunidad de enseñar en Estados Unidos y llegó a organizar el salón como lo tenemos acá organizados, en filas. Y no, allá tenía que ser en grupos, en grupos, ¿no? Y lo otro fue que uno aquí les dice a uno, bueno, ustedes quieren salir a descanso, entonces vamos a estar en silencio. Y en algún momento los chicos como que estaban hablando mucho y a ella se le ocurrió la grandiosa idea de decirles, si no dejan de hablar, entonces no les voy a dar descanso. Entonces, son cosas que nosotros aquí en Colombia, pues de cierta manera lo vemos común, pero allá en ese grupo, en ese contexto, en ese colegio fue la locura, porque claro, obviamente le llamaron la atención y decirle, bueno, ¿usted cómo se le ocurre decirle a los niños que les va a quitar el descanso? ¿Sí? Si ellos no están organizados, si ellos no hacen silencio, ¿cómo se le ocurre decirles eso? Entonces, es como mirar también el contexto. Paradójico, porque en donde me encuentro, el año pasado los niños de cuarto tenían receso 2 días a la semana. Eso fue un choque cultural para mí grandísimo. Yo, ¿cómo así que los niños? Obviamente en PE, que tienen casi todos los días, pueden salir a jugar. En Music pueden jugar, en Library pueden jugar. Pero el receso como tal, los niños lo necesitan. Afortunadamente los de segundo lo tienen 4 días a la semana. Entonces eso es... Y quítales el receso, aquí no hay problema. Mi profe, también tenemos la manito alzada de la profe Berta. Entonces, profe Bertica, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Buenas No, solo tardes. quería aportar algo a esta conversación que están teniendo en relación con toda esta parte educativa. Yo creería, Elvita, que más que ser una lectiva, esto tiene que ver es con la posibilidad de comprender la interculturalidad desde sus raíces, porque si habláramos de cómo se enseña en Estados Unidos, tendríamos que hablar de cómo se enseña en la India. Tendríamos de hablar de hablar cómo se enseña en México, En Alemania. inglés. Entonces yo creo que esto, Sí. creo que desde esa perspectiva, el programa de nosotros sí está haciendo un aporte y tiene que ver con eh, la diversidad y cómo comprender la diversidad y acoplarse, o sea, porque entonces uno también tendría que mirar cómo se enseña en la ruralidad. O sea, somos tan diversos que creo yo que lo importante aquí es lograr comprender precisamente esa diversidad y cómo entra en juego esa diversidad cuando uno va a enseñar, más que digamos que cómo es en una parte o en otra, así muchos de nuestros egresados lo hagan. Además, porque no correría el riesgo de que ellos adopten este sistema, que de todas maneras recordemos que todo el sistema que se trabaja en Estados Unidos en general es homogenizante, es poco innovador, poco creativo, coarta, y es un sistema de, como decías tú, de training y no de formación, de entrenamiento. Haga esto para obtener este resultado. Y precisamente lo que tratamos nosotros de fortalecer en los programas tiene que ver más es con la formación, o sea, para dónde quiere usted dirigirse, qué quiere hacerse abierto. Entonces correría uno ese riesgo que es muy grave.
para Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Muchas profe. Profe Claudia, y también tenemos un comentario de Camila Cañón y dice lo siguiente: buenas tardes para todos, tengo una inquietud. ¿Su merced considera que la glotofobia también puede estar presente en un contexto como lo es Como Colombia, en el el que de el inglés es Colombia. una lengua extranjera? Teniendo en cuenta que aunque todos hablamos español, tenemos diferentes acentos que pueden influir en la pronunciación de ciertas palabras. Sí, sí. Sí, señorita. La glotofobia puede estar presente en el contexto como Colombia todo el tiempo, todo el tiempo. Porque muchas veces tú escuchas como comentarios de que, uy, el inglés de los huilenses, uy, porque yo no sé si se me ha notado, pero nosotros los huilenses hablamos cantadito, ¿cierto? Dicen que nosotros tenemos el bus más largo de Colombia, porque nosotros no decimos bus, decimos bus, o algo así. Entonces, claro, se empieza a crear esos estereotipos de, el inglés de los del Huila. ¿Has escuchado el inglés de los paisas? ¿Has escuchado a Karol G? ¿Has escuchado a tal, 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 tal? Entonces, obviamente, empezamos, en vez de decir, uy, qué bien, mira que ese paisa está hablando inglés, se le nota el acento interesante, como esa interferencia, pero hace parte de su cultura. Uy, escucha cómo ese huilense habla inglés, se le escucha el cantadito. Y en vez de decir, bien porque representa su cultura hablando inglés, empezamos a criticar de que, uy, si vio, uy, le salió el cantadito, uy, tal cosa. Entonces empezamos a criticar, incluso entre nosotros mismos. Uy, es que la pronunciación de la profe, uy, es que la pronunciación del estudiante. Entonces, claro, encontramos glotofobia en todos lados. Muchas veces, o de pronto, no teníamos conocimiento del concepto como tal. Pero sí, podemos encontrar glotofobia incluso en la conversación más casual que podamos tener. Profe, muchas gracias. No sé si de pronto tengamos un par de minuticos para una última pregunta o comentario en caso de que lo haya, por si alguien lo quiere realizar. Conectándolo un poquito con el inglés, a mí esto me pone a pensar, por eso me pareció tan interesante la invitación cuando la profesora Yomaira nos contactó. En Colombia viene pasando algo muy interesante también a nivel de la academia, y es que algunos de nosotros estamos también defendiendo un poco esta postura lengua franca del inglés, ¿no? El otro día yo estaba haciendo la revisión de unos artículos de la profe Carmen Elena Guerrero, el profesor Jaime Usmawich de la Universidad de Antioquia, y básicamente ellos han sido los que han venido punteando el trabajo sobre políticas lingüísticas a nivel nacional. Y una cosa que me llamaba la atención es que básicamente en el territorio de nosotros las políticas lingüísticas han estado hablando acerca de esta necesidad, pues que obviamente sí es bastante importante, de aprender inglés, de estudiarlo, de pues tener una pronunciación muy eficiente, de tener un nivel de proficiencia muy alto, pero ellos también han detectado que en cierta forma el tipo del inglés que se promueve a través de las políticas es precisamente el inglés estándar, más que ni siquiera la pronunciación recibida de los británicos. ¿Cómo, profe, de pronto podemos establecer una conexión o establecer una relación entre la política y una perspectiva lingua franca del inglés para nosotros que somos formadores de inglés, de profesores de inglés y para algunos profesores que eventualmente van a estar en servicio aquí de los estudiantes que nosotros tenemos? Podríamos empezar también a hablar un poco de esta postura que es importante, por ejemplo, que empecemos a traer a colación diferentes variedades dialectales del inglés, que empecemos a crear materiales, que incluso en algún punto determinado las políticas lingüísticas empezaran también como a apropiarse un poco de estos movimientos, por así decirlo. De poder se puede, nada es imposible en esa vida. Sin embargo, que tú sabes que podemos exponer a los estudiantes los diferentes acentos, al acento de la India, al británico, al americano, porque tú llegas a Estados Unidos y el acento de Boston es completamente diferente al de Nueva Orleans y es completamente diferente al de Texas. A veces como, sí, sí entendí, y otras veces como, uy, ¿qué dijo? Podemos ayudar a los estudiantes en ese sentido. ¿Cuál es el problema, John? Los exámenes. Dime, vas a escuchar un TOEFL, un IELTS, vas a tener audios en el que diga, ok, tenemos esta variedad lingüística. No, porque todo va a ser estandarizado. Porque eso es lo que pasa con los exámenes, son estandarizados. Y lamentablemente, aunque queramos exponer a los estudiantes
a los diferentes acentos, a las diferentes variaciones, los exámenes, de cierta manera, los van a limitar. Ujú. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe Claudia y bueno, todos los que estamos aquí presentes, yo puedo que bueno, paso a creer que con esta intervención podríamos cerrar aquí la conversación el día de hoy. Muchas gracias por su participación, por su compañía, por su colaboración. Profesora Claudia, a su merced, muchas gracias por compartir su testimonio como profesora de inglés en Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues una feliz tarde para todos. Voy a detener la Muchísimas gracias a grabación. ustedes por la invitación. Para ustedes, buenas noches. Para mí todavía no ha anochecido todavía.